Hola, muy buenos días. Luz y Sal, hermanos, soy Armando González. Vamos a ver en esta ocasión la lección 25 con el tema de la voz interior. Está bien detalle esta pintura hecha por Remedios Varo, eh, que tiene una significación no necesariamente cristiana, más bien psicologista, pero que bien retrata la idea de qué es esa voz que tenemos que nos puede guiar hacia el bien o creemos que también nos podría guiar hacia el mal. Es decir, cómo vamos a distinguir entre la voz de Dios y otros tipos de voces que no nos llevan a lo mejor. Así podemos entender que toda persona tiene una guía en la ley natural y la conciencia. Este es un tema de ética y moral propiamente, y es un tema que en lo particular se me hace muy interesante, muy bonito, porque pues con esto no se genera dinero, pero paradójicamente le da base y sustento a que existan sociedades violentas y sociedades verdaderamente progresistas, ¿no? Que es lo que más necesitamos en este mundo en el siglo XXI. Pues que vamos a hablar de la voz interior, esa que nos falta, que le falta a nuestros gobernantes, a nuestros economistas, a nuestros militares, a nuestros profesionistas. Esa voz interior que hace la gran diferencia entre una gran humanidad y otra en decadencia. Pero vámonos por partes, porque hay que ir haciendo ciertas definiciones. Espero que ellas no confundan o te llenen de mucha información, pero es que es inevitable, porque en la definición de cada una de ellas vamos a encontrarle un poco más de sentido a todo este tema que da pie para muchas más lecciones. Pero vámonos viendo en generalidades lo que debemos ir entendiendo, ¿no? Para empezar, la moral es un conocimiento y con este conocimiento regulamos el comportamiento humano. Esto es en función de principios de valor. ¿Esto qué significa? La moral es otra, digamos, es otra ciencia, ¿sí? Para que podamos equipararla con otras formas de conocer la realidad, igual que las matemáticas, igual que las ciencias naturales. La diferencia es que la moral se centra en lo que es el comportamiento de las personas. Y esto, como conocimiento, plantea un problema muy grande, ¿no? Porque en cuanto al comportamiento de las personas, no existen reglas que puedas tú señalar como que las personas son así o son así por esta o aquella razón. Este conocimiento tiene pues muchas ciencias auxiliares, filosofía, antropología, psicología. Y lo único que podemos ir viendo o entendiendo acerca de esto del comportamiento, nuestro comportamiento, es que toda forma de ser humano, se basa en principios, principios de qué es lo que valoramos, qué es lo que creemos. Y en función de eso es como somos. Por tanto, debemos decir que existen diferentes tipos de morales, dependiendo de las ideologías que lo sustentan. Pero hay una moral, a la cual vamos a llamar moral cristiana, que no tiene base en ideologías humanas, porque para nosotros que tenemos fe en ella, en Cristo, creemos que esta moral está sustentada en ningún hombre, en ninguna mujer, está sustentada en Dios mismo, que es Jesucristo. Por eso es moral cristiana. Todas las demás morales están explicadas, desarrolladas por personas. Ahora, todo ser humano medianamente racional y maduro
consta de dos herramientas, la ley natural y la conciencia, que vamos a manejar en este momento como el sentido común, a reserva de lo que mejor puede explicarnos, por ejemplo, Guillermo, pero vamos a manejarlo así porque no me quiero meter en asuntos muy espinosos, pero vamos a ver si la idea es que entendamos todos estos términos tan domingueros, ¿verdad? Entonces, en esta tercera estrofa lo que tenemos es, vamos a estar hablando de personas que como tú y como yo nos creemos racionales, es decir, con una inteligencia más o menos normal, entre comillas, ¿sí? No somos luminarias y no somos personas que necesitamos del auxilio de otras para desenvolvernos, es decir, somos autónomos, ¿sí? Podemos trabajar, podemos estudiar, podemos tomar decisiones sobre nuestras vidas. Bueno, a este tipo de personas vamos a considerarlas como que tienen dos herramientas, dos armas, por así decirlo, para enfrentarse a la vida. Una es la ley natural y la otra es la conciencia. Y esta conciencia lo vamos a llamar sentido común. Ahora vamos a seguir haciendo estas definiciones. Antes de seguir adelante, decir, ¿qué es una ley? Bueno, la ley, cualquier ley, puede ser una ley civil, una ley, por ejemplo, aquí en la escuela de pastoral podemos tener normas y podemos tener leyes. Entonces vamos a hablar de leyes en general. Es una disposición racional, convencional, obligatoria, que descansa en una autoridad. Es decir, que las leyes son desarrolladas racionalmente. No es porque se me ocurra, es porque tiene un soporte intelectivo, ¿sí? La ley surge por una necesidad que se quiere resolver. Es convencional porque se discute esta ley, es decir, cuando hay leyes que en antaño las promulgaban los reyes, ¿no? Y ellos no pedían consulta a nadie, en todo caso a algún asesor. Pero actualmente las leyes se hacen con una serie de muchísima gente, expertos para poder desarrollar una ley. Es obligatoria, significa que una ley se hace con la idea de que debe ser obedecida y descansa en una autoridad. La ley está respaldada por la autoridad. Esto puede ser un gobierno, un presidente, un jerarca, y por supuesto, dentro del tema de la religión, de una jerarquía. ¿Sí? Existen, por tanto, vamos a hablar de la ley de Dios y de las leyes humanas. Así como hablamos de que hay una moral cristiana y una moral humana, también podemos hablar entonces de una ley divina, una ley de Dios, la cual es única y es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no hay muchas leyes de Dios, solamente hay una, y que esta no va a cambiar. En cambio, las leyes humanas, por el contrario, las promulgan los hombres o los seres humanos. Pueden variar, las leyes pueden ser diferentes aquí, en diferentes países, en diferentes épocas, y en consecuencia son transitivas, es decir, pueden cambiar en un mismo país, ¿no? Por eso existen, por ejemplo, en México, diferentes constituciones a lo largo de la historia, porque se han ido cambiando las leyes. En cambio, la ley de Dios es creada por Dios y por tanto es única, es perfecta y no cambia. Seguimos. Tenemos también entonces que hay una ley natural. De esa hablamos hace un momento. ¿Qué es esa ley natural? Corresponde a la capacidad de distinción entre el bien y el mal y la vamos a llamar sentido común. Hace rato también dije que podíamos llamarla como una conciencia, ¿sí? Pero vamos ahora a ser un poquito más explícitos. Ley natural, vamos a entenderla como
aquello de que no necesitas ir a la escuela para darte cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. A veces ni siquiera tus padres. Cuando tú tienes esa sensibilidad, esa inteligencia, te das cuenta por ti mismo que hay cosas que van para el bien y hay otras que van para el mal. A esto los vamos a llamar sentido común. Y ahora sí vamos a hablar de conciencia. No nos vamos a meter en psicología, vamos a hablar de lo más básico, a reserva de lo que me pueda comentar Guillermo, es el conocimiento de nosotros mismos. Sabemos que sabemos. ¿Por qué esto que parece encerrar mucho? Conciencia es tener una idea de lo que soy yo y de lo que yo puedo esperar. Es algo que difícilmente algunos otros seres vivos puedan concebir. Hay muchos animales que conocen que es alimento, conocen que es peligro, conocen qué es lo que deben hacer en determinadas cosas. Nosotros también tenemos ese conocimiento, pero nosotros tenemos una ventaja o tenemos, no sé, una característica especial que es conocemos que conocemos. Y porque conocemos que conocemos, podemos decir que somos los únicos que podemos jactarnos en decir que nosotros podemos saber que sabemos. Eso es conciencia, o al menos lo vamos a manejar así. Ahora, la conciencia moral es un juicio práctico que nos adentra en la dicotomía de lo uno frente a lo contrario. Disculpen, son términos filosóficos que voy a dosificar todavía más. Conciencia moral es una forma de entender la realidad de una forma muy simple, ¿sí? Práctico, a eso me refiero con práctico. Y que lo primero que hace es distinguir dos posibilidades. Esto es dicotomía. Uno frente al otro, ¿sí? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Qué es el negro, qué es el blanco? ¿Qué es lo alto, qué es lo bajo? ¿Qué es lo derecho, qué es lo izquierdo? Eso es lo que primero que tenemos como una conciencia moral. Y eso solamente se lo podemos pedir a una persona medianamente racional, como tú y como yo, y que está asumiendo que tiene conciencia. Otra palabrita muy importante que vamos a estar manejando a lo largo de todo el curso es la palabra responsabilidad, que es la capacidad, precisamente la palabra dice responder a una promesa asumida y que refleja el grado de madurez. Responsabilidad significa que tú puedes responder por tus actos, es decir, que tú sabes que hiciste un acto con cierta finalidad y que tienes la madurez para aceptar la consecuencia de tus actos. Entonces puedes responder a esos actos. Cuando tú no lo puedes hacer, eres un irresponsable, porque puedes decir, yo robé o yo hice aquello, pero no reconozco que lo hice. Yo lo entiendo, pero no quiero aceptarlo frente a otra persona. Eso es irresponsabilidad. Ahora bien, tenemos también la palabra obligación, que es la necesidad moral de poner la ley como necesaria y absoluta. Esta también es una definición filosófica. ¿Por qué tenemos la obligación de ser buenos? Me dirás, bueno, porque tengo esta obligación porque Dios así lo quiere. Tengo esta obligación porque no me quiero ir al infierno. Tengo esta obligación porque no quiero el castigo, ¿no? No quiero que me señalen. La obligación, por tanto, en realidad es una necesidad y la vamos a manejar en moral cristiana como el gusto de obedecer la ley
porque es necesaria y porque proviene de Dios. No porque tenga temor al castigo, no porque quiera un premio, es porque así es y punto. Es quizás un poquito más difícil de entender, pero es importante manejar así el término obligación dentro de lo que es moral cristiana. Esta imagen nos revela un poco lo que es el pensar, el discutir y el asumir la responsabilidad de nuestros propios actos, como se le representaba aquí al rey David. Recordemos que aunque fue un gran patriarca, también fue una persona que constantemente pecaba. Tenía muchos defectos que pues se arrepentía y pedía perdón, pero que siempre lo llevaban a una situación de alejamiento con Dios. Pues bien, si hablamos de obligación, vamos a hablar del sentido de obligación. Quien impone la obligación debe dar a conocer este deber, así como quien la obedece de cumplirla. Es decir, cuando hay un sentido de obligación es porque alguien le dice a otro que tiene esa obligación y debe decirla y debe explicarla para que la cumpla. En este momento, cuando hablamos de moral cristiana, quien da la obligación es Dios y Dios nos la da a conocer, nos la explica y nos pide que la cumplamos, ¿no? Que cumplamos esta obligación. En consecuencia, ¿qué es el pecado? Es la transgresión de la ley divina, es decir, cuando una ley, en este caso la ley divina, no es respetada. Sanción, que es la consecuencia del pecado. Debido a la transgresión, es decir, a que traspasamos la ley divina, es que se aplica un castigo y por tanto es su consecuencia. La gravedad de la falta, tanto, está en función de la importancia de la ley. No es lo mismo sancionar una mentira que sancionar, por ejemplo, un asesinato. Las dos son pecados, pero hay pecados más graves que otros. En consecuencia, hay sanciones que pueden ser más profundas y más directas que otras. También hay formas de transgredir la ley divina. Se transgrede, es decir, se atenta contra la verdad, se atenta o se peca de palabra, de pensamiento y de obra. Cuando a pesar de que sabes que estás haciendo mal, tus palabras lastiman o matan a alguien. Tu pensamiento desea el mal para el otro o planeas cómo vengarte, por ejemplo. Y de obra cuando de plano no solamente lo hablas y lo piensas, sino que además lo llevas a cabo. Ahora bien, la conciencia actúa siempre. Puedes estar en ese estado de conciencia antes, durante y después del acto que realices. Cuando tú vas a hacer algo a favor o en contra de un hermano, tu conciencia constantemente te va a estar preguntando, cuestionando, alentando acerca de lo que estás haciendo, antes de que lo hagas, mientras lo estás haciendo y, por supuesto, después de que ya hayas cometido el pecado o quizás también un acto piadoso. Y disculpen, pero con esta imagen espero que entendamos la idea de lo que es la pregunta que hacían en esta película infantil. ¿Qué es la conciencia? Porque ya la explicamos hace un momento, pero tenemos que todavía ahondar más en este término que tiene muchísimos significados y que vamos a tratar de dar algo más acotado. La conciencia en moral cristiana puede tener una serie de variantes de explicación como de personas hay en el mundo. Ya dijimos anteriormente, conciencia es saberse que se sabe, conocerse a sí mismo.
Pero ese conocerse a sí mismo no es lo mismo, porque cada uno de nosotros tiene una conciencia y desafortunadamente es una conciencia que nos hace individuos, es decir, únicos, pero al mismo tiempo nos genera un problema muy grave, porque si cada quien tiene su propia conciencia, ¿cuál es la conciencia mejor? ¿Cuál es la que más se acerca a la verdad? ¿Cuál es la que más se acerca a Dios? ¿Y cuál es la que no lo hace? De ahí la necesidad de que exista moral, que exista ética, y en nuestro caso que exista moral cristiana. Por tanto, nos debe quedar claro que existen dos extremos, la conciencia recta y la conciencia desviada. Si ya entendemos que moral, en moral cristiana, que conciencia en sí es entender lo que somos, entonces debemos comprender que esa conciencia puede tener multitud o infinita cantidad de conciencias, pero en términos generales podemos hablar, te acordarás de la palabra dicotomía, de dos posibilidades, la conciencia recta y la conciencia que no es recta y que vamos a manejar como desviada. Nos encontramos en un punto medio que nos permite distinguir entre el ideal de una conciencia recta que está al designio de Dios y la otra o la conciencia desviada que es confusa y es engañosa y que por tanto no se compromete con sus actos. ¿Sí? Una conciencia recta no significa que sea una conciencia perfecta, significa que somos honestos con nosotros mismos, que asumimos nuestra responsabilidad, nuestros actos y aceptamos sus consecuencias. El reto del cristiano, por tanto, es la de apegarse a una conducta acorde a una conciencia recta que nos permita sentirnos en verdad libres, porque el problema no es equivocarse, el problema es equivocarnos y no aceptar que nos equivocamos, porque al no hacerlo, pues tampoco cambiamos, no mejoramos, nos quedamos en una mediocridad que nos sume en la mentira. Cuando lo que estamos buscando, perdón, es descubrir y apegarnos a la verdad. Fíjense cuántos términos tenemos que ir explicando. Ahora vamos a hablar sobre el pecado. No nos preocupemos porque muchos de estos términos los vamos a volver a retomar más adelante. Tal vez no en pastoral de primero, sí, pero sí en pastoral de segundo o tercero. El tema del pecado también es tema para muchas lecciones, pero vamos a irlo ya descifrando desde ahorita. En este contexto de terminología sobre conciencia, sobre moral, sobre responsabilidad, el pecado es un acto de no amor que nos esclaviza en malos hábitos que a la larga también nos perjudican. Estoy dando un salto muy grande y es que el pecado finalmente es una transgresión. ¿Te acuerdas lo que dijimos en la lámina pasada? Es una transgresión de la ley, en este caso de la ley divina. Por tanto, es un acto de no amor, es un acto de egoísmo que nos esclaviza porque se vuelve adictivo. El pecado se vuelve adictivo de tal manera que una vez que lo inicias y no te acercas a Dios, pues se fortalece y terminas por convertirlo en algo normal. Ya no, ya no ves la diferencia entre el bien y el mal. Y se vuelve un mal hábito que a la larga, pues tú crees que te beneficia porque te hace sentir más listo o te da dinero o te da fama, pero finalmente te pierde. Ahora bien, vamos a hablar del pecado como de dos tipos. Los grados del pecado pueden ser muchos, pero en este sentido también hay dos extremos, ¿sí? Y en función de ellos es que podemos hablar de los demás, que pueden ser infinitos.
Están los pecados veniales, que es una transgresión leve o cuya sanción es mínima. Permanecemos en pertenencia a Dios y se nos pide penitencia para reconciliarnos con Él. Es un pecado sencillo que no es conlleva a un acto grave, ¿sí? En cambio, un pecado mortal es una transgresión que sí hace perder la esperanza de la resurrección con Cristo y por tanto no puede ser perdonado, como atentar contra el Espíritu Santo. Este es un pecado gravísimo. Vamos a ver en qué consiste. Pues bien, hablando, encontramos pues con lo que es el resumen de este tema, que como te darás cuenta pues es tan amplio que deja más preguntas que certezas, pero ello tiene la intención de que vayamos preparándonos, vayamos investigando, si podemos también por nuestra cuenta. Ahora tenemos la lámpara de Aladino en internet para buscar en fuentes católicas, por favor, acerca de toda esta terminología que nos puede ayudar a comprender un poco más de nuestra propia conciencia, de nuestros términos dentro de la religión y dentro de nuestra moral cristiana. Incluso ahorita si te das cuenta, vamos a manejar todavía esto como no conclusivo, porque se requieren más explicaciones, se requiere mayor profundidad, pero lo vamos a ir analizando en las siguientes clases. Por lo pronto vamos a resumir 6 puntos. ¿Por qué 6 puntos? Bueno, porque creo que ellos son importantes y envuelven toda la temática de la elección. Y dentro de estos 6 puntos debes identificar las respuestas del cuestionario que viene a continuación. El principio de autoridad, que es con lo que podría decir que empieza este tema, es la norma de Dios. ¿Sí? Para que exista autoridad, tiene que existir alguien que la sustente, alguien que la respalde, en pocas palabras. Y por eso hablamos de que el principio de autoridad en todas las civilizaciones humanas siempre, siempre se les consideraba en función de la divinidad. Y en nuestro caso, como cristianos, no es la excepción. Dios respalda la moral cristiana. Pero con esto habrá que distinguir que existen leyes divinas y leyes humanas. Las primeras, las leyes divinas, como su nombre lo indica, son creadas y dictadas por Dios. Las leyes humanas son realizadas por seres humanos. Ahora bien, la ley natural o sentido común nos da una idea innata, es decir, desde el nacimiento, para diferenciar entre lo correcto e incorrecto de nuestras acciones. Claro, es a veces difícil decir exactamente, sabes que naciste y en automático ya sabes qué es lo correcto y lo incorrecto. Es muy complicado decirlo, pero a lo que queremos que quede claro es que no necesitas de mucha escuela para darte cuenta entre la diferencia entre el bien y el mal. Ciertamente los padres influyen muchísimo, pero algunas personas tienen el don, la semilla plantada por Dios para diferenciar esto, sin que tengas que estudiar gran cosa. La conciencia es el grado de madurez que nos ayuda a diferenciar entre los actos buenos y los actos malos. También dijimos que la conciencia es la capacidad de conocernos a nosotros mismos, la capacidad o saber que sabemos, y en consecuencia que nuestros actos pueden dividirse entre actos buenos y actos malos. Ahora bien,
La responsabilidad es la capacidad de entender la elección que hacemos y aceptar sus consecuencias. Conciencia y responsabilidad van muy de la mano, pero la conciencia, digamos que es el principio y la responsabilidad es el después. ¿Sí? Con la conciencia estamos en posibilidad de distinguir lo que hacemos o lo que vamos a hacer o lo que hicimos. En cambio, la responsabilidad es el momento de toma de decisión para elegir entre lo que hacemos y lo que no hacemos. Y en consecuencia aceptar las consecuencias de eso que decidamos hacer. También es señal de que tenemos una ley natural, es decir, tenemos sentido común, y tenemos también una conciencia recta, es decir, que se espera que seamos lo suficientemente honestos para aceptar que podemos equivocarnos. ¿Quién dice yo? ¿Quién puede decir todavía en estos tiempos que se puede uno equivocar? Lo que decimos actualmente es que quien se equivoca es un tonto, por decirlo menos, cuando que en realidad es lo más sabio y es lo que más necesitamos. Otro tema que aquí vamos a englobar es el del pecado. El pecado es la no responsabilidad, la no obligación, la no conciencia sobre el mal. En pocas palabras, es el no amor para con el prójimo. Por tanto, es un alejamiento de Dios. Fíjense cómo va encadenado todo esto y lleva a tantos conceptos y al mismo tiempo a una explicación infinita que nos da una idea de por qué el mundo está tan mal. Como repito, este tema no se acaba aquí, pero por el momento conformémonos con estas definiciones. Así tenemos el último punto. Actuar contra la vida es atentar contra el Espíritu Santo. Esto es una de las transgresiones. Recordemos que hay pecados veniales y hay pecados mortales. Pero vamos a hacer una distinción aquí dentro de los pecados mortales, que el pecado mortal contra el Espíritu Santo significa en términos prácticos es atentar contra la vida. Otro de los pecados o transgresiones a la ley divina son los llamados pecados que claman a Dios y que son los relativos a la justicia para los desvalidos, es decir, aquellas personas que han sufrido o que sufren persecución, que son asesinadas, que pues andan sin que nadie les haga justicia, finalmente. Entonces Dios promete darles justicia a todas esas personas que han sufrido o que sufren todo este tipo de cosas, ¿no? Hasta aquí el enorme resumen, y digo enorme no por otra cosa, sino por el hecho de que si estamos hablando de muchísimos temas muy ricos, muy bonitos, pero que no podemos agotar en una lección y quizás no en un solo curso de un año. Pero vámonos con pincitas y vamos asentando estos términos. Agradezco al Espíritu Santo justamente el que nos permita ir abordando estas temáticas para inquietarte, para que reflexiones, para que investigues y en dado caso, si encuentras algo que no estás de acuerdo, lo cuestiones, lo eh, compartamos y encontremos la verdad juntos. También agradezco el apoyo que Guillermo me está dando para la elaboración de este curso en la que la directora es esta Coti. Y bueno, a ti también que estás escuchándonos y que estás atendiendo, ojalá que contestes las preguntas y que no te quedes sin reflexionar. Espero que te haya gustado el tema tanto como a mí
y nos veremos la siguiente semana si Dios lo permite. Hasta entonces.